Está. Bueno, si les parece, empezamos. Ahí está. Ahí se ve toda la pantalla. Sí se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, en- como sabrán, como dice el título, en el seminario de hoy va a hablar sobre básicamente anatomía, neuroanatomía, ¿no? Específicamente de lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Ustedes ya estuvieron viendo lo que es los hemisferios cerebrales, algo del diencéfalo, ¿no? Cómo se estudia la cara externa, la cara interna. Y ahora lo que sigue en orden, ¿no? Rostro caudal sería el tronco encefálico. ¿M? Para orientarnos un poquito y saber en dónde estamos ubicados, por lo que ven en la figura de la izquierda, ¿ustedes ven ahí la flechita o no? Sí, sí, sí se Ah, ve. perfecto. Bien. El tronco encefálico abarca lo que sería el mesencéfalo, la protuberancia o puente, ¿sí? El bulbo raquídeo o médula oblongada y también el cerebelo. Acá está en recuadro, en realidad lo que vamos a ver hoy, pues el cerebelo se va a ver aparte, en otra oportunidad, ¿sí? Y con respecto al origen embrionario, si se fijan en la figura del costado, ¿sí? Si recuerdan las vesículas primarias, que eran del sistema nervioso central hablando, ¿no? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Lo que vamos a estar hablando hoy va a ser el mesencéfalo, que va a dar origen justamente al mesencéfalo, ¿sí? Que va a ser el más rostral, de los elementos del tronco, y el rombencéfalo, que va a dar origen a las vesículas secundarias, que es el metencéfalo, que va a formar la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo. Fíjense esta imagen que está en inglés. Cuando lo lean en inglés van a ver que dice médula, lo leen ahí, médula, ¿sí? Médula es el bulbo raquídeo, que no es lo mismo que lo que nosotros decimos la médula espinal, que acá está como cordón espinal, ¿sí? Y otra cosa que quería aclarar con respecto a los nombres, em, yo generalmente voy a estar nombrando a la protuberancia y al bulbo raquídeo, ¿sí? Que no significa que también se puedan llamar puente o médula oblongada respectivamente, ¿sí? Pero bueno, por algo personal que yo lo estudié así y lo aprendí, voy a decir protuberancia y bulbo raquídeo. Bueno, esto sería entonces un poquito para orientarnos sobre lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Si se ve en este corte, ¿sí? Lateral o sagital, fíjense en el diagrama, está en recuadro nuevamente las porciones que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? De rostro a caudal, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Ok? Bien. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es la subdivisión que puede tener o la división anteroposterior del tronco encefálico, ¿sí? Si se fijan hacia anterior, vamos a tener lo que se llama base o pie, lo que está acá en color naranjita y en este dibujo que intenta hacer algo 3D en color violeta, ¿sí? Eso es lo que se llama base, que a nivel del mesencéfalo superior se le dice pie. En la porción media, ¿sí? Que ahora vamos a ver que tiene ciertas características, ¿sí? Esa porción se va a llamar tegmento o tegmentum, ¿sí? O también calota. Es la que está acá en verde, si ven la flechita, y en el otro dibujo es la que está acá en celestito, ¿sí? Y la última porción, que sería la más posterior, es lo que se llama techo o tectum, ¿sí? Que como ven acá en el dibujo de la derecha, es este que está en violeta,
Y si se fijan bien, está presente en el mesencéfalo, ¿ven? En la parte más superior, ¿sí? Pero acá desaparece en lo que sería la altura de protuberancia y bulbo, ¿está bien? ¿Por qué desaparece? Porque embriológicamente, a ese nivel, lo que sería el techo, ¿sí? Se estira y termina formando lo que es el cerebelo, ¿está bien? Entonces, el techo o tectum va a estar presente en el mesencéfalo, ¿sí? Que como vamos a ver después, en la macroscopía va a formar parte de los colículos y del velo medular. Y después este dibujo, ¿sí? Que está acá abajo, ¿sí? Es un corte que le hacemos al tronco, ¿sí? Ven acá dice anterior y esto es posterior, ¿sí? Y como ven, divide estas tres porciones, ¿sí? Fíjense que una cosa importante es que en el tegmento o en la calota va a estar lo que vamos a ver después, que es el origen de los pares craneales, ¿sí? Va a estar el origen de los pares craneales, va a estar la formación reticular, ¿m? Y van a estar también las vías ascendentes sensitivas, todo en el tegmento o tegmentum. Mientras que en la base, ¿sí? O pie del mesencéfalo va a estar básicamente lo que es la vía motora. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, sí. Perfecto. Esto les va a ayudar para poder entender, ¿sí? Porque después cuando veamos corte por corte del tronco, ¿sí? Si ustedes ya tienen en la cabeza más o menos cómo se organiza, les va a ser más fácil para ubicar las cosas y no estudiar tanto de memoria. Bien. Em, Perfecto, otra cosa. Tengo que ir mirando el ayuda a memoria para justamente no olvidarme de nada importante. Una cosa antes de pasar a los pares craneales es el tema de la función. ¿Cuál es la función del tronco encefálico? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Alguno sabe? O de lo que dije hasta ahora, ¿qué piensan que podría ser la función del tronco encefálico? Como Centro conducto de ese... respiratorio, Perfecto. no sé si centro respiratorio, cardiovascular, hasta ahí me acuerdo. Perfecto, sí, y ahí también habían nombrado el tema de que es el conducto de las vías ascendentes y descendentes, que está muy bien. Sí, son dos de las tres funciones que se podría decir que son las principales. Sí, el tronco, sí, a ver qué dice, y perfecto, y ahí Len termina de decir la tercera, que contiene los núcleos de los pares craneales. El tronco, si ven acá, ¿no? En la anatomía, lo que une es lo que sería el prosencéfalo con la médula espinal, ¿verdad? Entonces, por ahí, indefectiblemente, tienen que pasar tanto las vías ascendentes como las vías descendentes, ¿sí? Esa es una de las funciones. La otra función es que en el tronco del encéfalo se van a originar los pares craneales, excepto cuáles, ¿recuerdan? O saben o han leído cuáles pares craneales no entrarían en lo que vamos a ver hoy. El 1 y el 2. Perfecto, perfecto, buenísimo, sí, buenísimo. El nervio olfatorio y el nervio óptico, ¿sí? Se van a formar más arriba, ¿sí? Por encima del mesencéfalo. Bien. Y el tercer punto que lo nombraron y que está muy bien es la función que contiene a centros reflejos, ¿sí? Los centros reflejos que van a ser del sistema cardiovascular, el centro reflejo de la respiración y también va a contener a un sistema que se le dice SARA, sistema activador reticular ascendente, que va a ser muy importante en lo que sería la conciencia, ¿sí? Bien, buenísimo. Ahí entonces estamos con las funciones del tronco y ahora sí pasamos a lo que son los pares craneales, ¿sí? Que algo ya estuvimos diciendo y veo que saben y los conocen, ¿sí? Los pares craneales, como definición, van a ser nervios, pero que emergen del cráneo, ¿sí? Que se originan en el tronco, la mayoría, y que son bilateralmente simétricos, por eso se llama par.
¿sí? Vamos a tener dos nervios, por ejemplo, olfatorios, dos nervios ópticos y así sucesivamente, ¿sí? Y que en este caso lo que van a hacer, se van a encargar de la inervación sensitivo-motora de lo que es la cabeza y parte del cuello, ¿sí? Después, cuando veamos los pares craneales, que creo que hay otro seminario y creo que me toca a mí, vamos a ver que tienen varias modalidades de hablando dentro de lo sensitivo y de lo motor, ¿no? Y acá, por ejemplo, puse al séptimo par, que ya lo deben conocer, que es también se llama facial, ¿sí? Y que la estructura a lo mejor en muchos pares craneales no es tan simple porque va a tener su origen en el tronco, ¿sí? Que no siempre va a ser un único núcleo de origen. Y la otra característica es que todos Se te van a está cortando el emerger. audio bastante. Ah, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? Pues yo no alcanzo a ver mi señal, ¿cómo está? Yo te escucho bien, profe. No se me Ah, cortó todavía. No, perfecto. debe ser a la compañera que se le cortaba el audio. Se Ok, escucha bien. bien. Buenísimo. Y ven acá las flechitas que dice séptimo par. Acá tenemos lo que ahora vamos a ver que significa origen real, ¿sí? Y después cómo va a emerger del sistema nervioso central, ¿sí? Y acá está en cómo va saliendo. En la mayoría de los pares craneales vamos a ver entonces sus orígenes. Y bueno, justamente hablando de esto, para hablar de par craneal uno tiene que conocer, y esto es la Biblia, sus orígenes reales y sus orígenes aparentes, ¿sí? De cada uno. ¿El origen real a qué significa? O a qué se refiere, perdón. Es la ubicación de los cuerpos neuronales, justamente es donde se va a originar ese par craneal, ¿sí? Aquellos pares craneales que tengan una función motora, que lleven información motora, va a ser el lugar donde están los cuerpos neuronales que van a formar después el nervio craneal con respecto a su función motora. Y los que tienen la función sensitiva va a ser el origen real, la estructura diana, a donde lleguen la fibra sensitiva, ¿sí? La primer neurona de ese nervio craneal. Y si se fijan acá en el dibujito, ven que hay distintos colores, ¿sí? Y eso es lo que marca lo que les decía, que hay 6 modalidades, 3 sensitivas y 3 motoras, que es lo que van a llevar los pares craneales. No significa que todos lleven las 6, obviamente. Va a haber pares craneales que lleven solo, por ejemplo, una modalidad motora braquial y otros que lleven, por ejemplo, no sé, una modalidad sensitiva especial y otros que tengan más de una modalidad. Por eso es importante saber que un par craneal puede tener más de un origen real. ¿Se entiende eso? ¿Se Sí. entiende? Profe, Bien. Sí, ¿podrías explicar de nuevo el origen aparente? no lo dije todavía. Ah, listo, con razón. Ahora vamos. ¿Se entiende el Profe, origen real? Sí. ¿podría repetir de nuevo del origen real cuáles son dónde nacen las sensitivas y las motoras? En realidad, a los fines prácticos, el origen real de los pares craneales del tercero al doceavo inclusive va a estar en el tronco encefálico. Y esos orígenes reales van a ser donde estén ubicados los cuerpos neuronales. ¿Sí? Lo que pasa que, como ustedes saben, lo sensitivo es diferente de lo motor. Lo sensitivo, muchas veces, en algunos pares craneales que lleven información sensitiva, ¿sí? Em, van a tener ganglios cerca del tronco, donde va a estar el cuerpo neuronal de la primera neurona, pero en realidad la estructura diana a donde va a llegar eso va a ser el origen real en el tronco del encéfalo, y por eso el tronco también tiene núcleos sensitivos.
Tal vez lo que digo confunde, pero quiero que quede claro esto. El origen real es, por definición, donde van a estar ubicados los cuerpos neuronales que van a dar origen a los pares craneales, ¿sí? En este caso, del tercero al 12º, ¿ok? Acá, en este dibujo, lo que marca son, fíjense, que los núcleos no es algo, no son todos redonditos, están en un corte solo y me queda todo perfecto. Fíjense que va a haber núcleos como, por ejemplo, el núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? Que se va a extender desde el mesencéfalo, va a pasar todo por la protuberancia, por el bulbo y hasta llega un poquito a la médula, ¿sí? Pero bueno, básicamente cruza todo el tronco del encéfalo. ¿Ven este amarillo? ¿Sí? Mientras que otros van a ser más circunscriptos, ¿sí? A una zona. Por ejemplo, como el núcleo motor del nervio facial que está marcado acá en rosita. ¿Está bien? Eso para que tengan una idea, porque cuando veamos los cortes que vamos a ir avanzando del mesencéfalo al bulbo, van a encontrar núcleos que van a estar en varios cortes. Y no es que son varios núcleos, es el mismo núcleo que tiene una longitud mayor que otros. ¿Está bien? Ok, gracias. Bien. Y ahora sí, bueno, no, ahora no, seguimos con el origen real. Esto es otro dibujo, nada. Yo pongo muchos dibujos, diagramas y todo, porque como esto es neuroanatomía, muchas veces con una imagen sola no nos alcanza o no lo llegamos a comprender. Y esto es un consejo personal que les doy, que cuando hablamos de anatomía, sea neuroanatomía o anatomía que van a ver después del aparato digestivo, es muy útil que tengan varios libros, varias imágenes para poder orientarse mejor, ¿sí? Bueno, y estos son en realidad un diagrama y un dibujo de distintas bibliografías que básicamente explica lo mismo que les estuve comentando ahora, ¿sí? Lo que hace la salvedad en este dibujo de la izquierda es que la posición de los núcleos tiene una explicación, ¿sí? Según el origen, de dónde se originan, ¿sí? Si son los pares craneales somíticos, branquiales o especiales, ¿sí? Que van a llevar distintos tipos de información, donde se van a ubicar con respecto al eje central del tronco, ¿sí? Esto es otra ayuda que les puede servir para que cuando tengan que ver los cortes, que ahora es lo más engorroso en realidad, para ubicarse un poco más, bueno, cuáles son los núcleos que van a estar más cerca del centro y aquellos que van a estar más hacia el lateral. Y para también ayudarlos con respecto a esto, nos vamos a lo que sería el origen embriológico. Este dibujo está muy bueno porque lo explica así. Si se fijan en la primera, acá lo que estoy rodeando yo con la flecha, ¿sí? Es el origen a nivel de la médula espinal, ¿sí? Si se fijan, tienen la placa alar que va a formar después la columna posterior que va a llevar básicamente la información, ¿se acuerdan? Lo que era de la región posterior de la médula, ¿qué tipo de información era? ¿O en qué vías estaban Sensitivo. involucradas? Perfecto, sensitivas. ¿Ven la placa alar que está recuadrada en verde? ¿Sí? Va a ser con respecto al surco limitante posterior, ¿sí? Posterior al surco limitante, ¿sí? Y en su desarrollo embriológico, ¿sí? Va a formar parte de lo que después se va a llamar la raíz sensitiva, ¿sí? Hablando en la médula espinal, ¿ok? Y con respecto a la placa basal, que va a ser anterior al surco limitante, ¿sí? Va a ser la que después va a formar parte de qué cosa, de qué raíz. Si hablamos de lo sensitivo posterior, Motora. Motora. perfecto, perfecto. ¿Lo ven acá? Ahí se me escapa. Ahí está. ¿Sí? Cómo se terminan formando, ¿sí? Los nervios espinales, ¿no? La médula espinal. Bueno, ¿qué pasa en el tronco? En el tronco, ¿sí? Recuerden que por arriba de la médula espinal arranca el bulbo raquídeo, ¿no? Bueno, el tubo neural, ¿sí? Se va a expandir para formar lo que es el cuarto ventrículo. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Que está acá blanquito. ¿Sí? Entonces, el surco limitante lo que va a hacer
cuando acá dividía a la placa alar posterior de la placa basal anterior, la va a dividir en la placa alar lateral y la placa basal medial. ¿Se entiende? Entonces, si ya saben esto, ¿no? El origen, ¿qué les parece? O sea, ¿dónde estarían ubicados los núcleos de los pares craneales que tengan que lleven información motora dentro del tronco? ¿Más hacia medial o más hacia lateral? A medial. Medial. Perfecto. Y los sensitivos, uno va a pensar que los núcleos que lleven la modalidad sensitiva van a estar más hacia lateral. ¿Sí? Y acá tienen un ejemplo, esto es un corte del bulbo, ¿no? A nivel de los núcleos olivares, y fíjense que, por ejemplo, la raíz sensitiva del nervio vago, que es el 10º par, va a estar más lateral, mientras que el núcleo del nervio hipogloso, que es el 12º par, que es motor, exclusivamente motor, va a estar más medial. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Se entiende? Ok, bien. Ya les digo, todas estas son ayuditas que van a servir para después no estudiar de memoria y orientarse un poco mejor, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a lo que me habían consultado previamente, que nos falta, cuál es, bueno, sabemos cuál es el origen real, a qué le dicen origen aparente de los pares craneales. El origen aparente no es más que el lugar por donde emergen estos pares craneales, ¿sí?, del tronco encefálico. ¿Está bien? Esto también es la Biblia, ¿eh? Esto lo deben saber. Fíjense acá en el dibujo, ¿sí?, están los distintos pares craneales, cómo van a ir emergiendo, que ahora los vamos a ver cuando veamos la cara anterior del tronco, ¿sí?, en su anatomía macroscópica, ¿sí? Vamos a ver dónde salen cada uno de ellos, ¿sí? Pero si se fijan, hay una excepción, uno que está asomando acá por atrás, ¿sí?, que es el nervio troclear o patético o cuarto par, que va a ser el único par craneal que emerja de la cara posterior del tronco, ¿sí? Todo el resto su origen aparente va a ser en la cara anterior, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta acá lo que sería origen aparente? Sí, se entiende. Sí se entiende. Bien, perfecto. Acá es un dibujo en donde ven, ¿sí?, lo que no les aclaré, que bueno, el tronco encefálico está en la fosa posterior craneal, ¿sí? Y que acá, por ejemplo, tienen, ¿sí?, los distintos nombres de agujeros de la base del cráneo por donde van a salir muchos de los pares craneales, ¿sí? Bueno, ahí terminamos entonces pares craneales. Después, ya les digo, va a haber otro seminario y se va a hablar de cada uno de ellos, de las modalidades que llevan, de su trayecto, de su función y bueno, etc. Pero hoy sí, no podemos dejar de nombrar los pares craneales en el tronco del encéfalo. Ahora pasamos a lo que es la morfología externa, ¿no? Como les dije, el tronco tiene una cara anterior, una cara posterior, ¿sí?, que van a tener distintas estructuras y que hay que por lo menos saber dónde están ubicadas, ¿sí?, nombrarlas y saber ubicarlas, ¿sí? Y bueno, y una cara lateral que, como ven, muchas de las cosas de la cara lateral las vamos a nombrar tanto en la cara posterior como en la cara anterior. Así que la cara lateral no la vamos a ver muy a fondo porque van a ser estructuras repetidas. Arrancando por la cara anterior. Si se fijan, acá es un preparado anatómico, ¿sí? Y en la derecha es un dibujo, que acá en azul los ubica, ¿sí?, en lo que
sería el encéfalo, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos ubicados y qué cara estamos viendo? ¿Mm? Lo que está en recuadro son estructuras que no forman parte del tronco del encéfalo, ¿sí? No forman parte del tronco. Aparecen porque están ahí anatómicamente, pero no forman parte del tronco. Y sí, lo que forma parte, si se fijan, todo sobre la izquierda está en el nombre de los pares craneales. ¿Qué sería? ¿Qué origen de los pares craneales? Aparente. Aparente. Perfecto, sí. Y del lado derecho nombra ciertas estructuras que se ven, que ahora vamos a ver que hay algunas más, ¿no? Bueno, y acá está súper simplificado en una imagen, pero nos ayuda para ver las cosas principales, ¿eh? que tenemos que ver en la cara, en la cara anterior del tronco, ¿sí? A grandes rasgos, ya sé que lo saben, pero lo vuelvo a decir para aclarar. Esto es cara anterior, rostro caudal, de superior a inferior, ¿sí? Superior, ¿qué tenemos? ¿Qué estructura del tronco encefálico? Lo que está más rostral. El mesencéfalo. El mesencéfalo. Perfecto, el mesencéfalo. Este gordo del medio, La protuberancia. Francia. la protuberancia, y este más caudal, Y el bulbo. La médula El blanca. bulbo. el bulbo raquídeo, la médula oblongada. Perfecto. Bueno, y acá están todas estas estructuras que ven a la derecha, que están nombradas, y las vamos a tratar de ubicar, ¿sí? Los pedúnculos, vamos a ir, perdón, de rostral a caudal. Los pedúnculos cerebrales forman parte, a ver, ay, ahí está. Forman parte del mesencéfalo, ¿sí? Son estas dos estructuras, una a un lado y otra al otro, que ahora lo vamos a ver también qué es lo que llevan, qué es lo que contienen en realidad en los cortes mesencefálicos, ¿sí? Esos son los pedúnculos cerebrales, que no es lo mismo que los pedúnculos cerebelosos, ojo, estos son pedúnculos cerebrales. Ahí tenemos el primer origen aparente, que es del tercer par craneal, ¿sí? Que van a emerger, ¿sí? El tercer par o motor ocular común, ¿sí? A ambos lados de lo que es la fosa interpeduncular, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos el primer origen aparente que sería el tercer par craneal, y que va, lo que vamos a continuar viendo es el surco, ¿sí? Todo este surco, acá, todo esto, que es el surco mesencefálico pontino, o sea, no se mataron mucho en el nombre, es un surco que limita el mesencéfalo con la protuberancia, ¿sí? También se puede llamar surco protuberancial superior. Bien. Pasamos entonces ahora, ya terminamos con la cara anterior de lo que sería el mesencéfalo, y ya pasamos a la protuberancia. Ah, no pasamos a la protuberancia. Había marcado el 4. El otro límite, perdón, de la protuberancia, el límite inferior, que es el surco bulbo-protuberancial, también es bien lógico, el surco que limita la protuberancia del bulbo, o también se llama protuberancial inferior, ¿sí? Si se fijan, la protuberancia, ¿sí? Tiene acá como como un surco, ¿sí? Como una impronta ahí que se forma porque por este surco, ¿sí? Medial o surco basilar justamente se llama, pasa lo que ustedes ya vieron en los prácticos previos, la arteria basilar, ¿sí? Que forma parte de la irrigación posterior. Ahí está un diagrama que está dibujado re linda, la arteria basilar, y acá está un preparado anatómico, ¿sí? Bien. Seguimos. Otro origen aparente, este que se ve acá, el número 6, es el origen aparente del quinto par, ¿sí? O trigémino. Fíjense que tiene una porción más interna, ¿sí?
que va a ser la porción motora, ¿sí? Que va a llevar la modalidad motora del quinto par, y esta que es un poco más, bastante más grande, que va a ser la porción sensitiva del quinto par, ¿sí? Seguimos. Estas prolongaciones que se ven a los costados de la protuberancia van a ser lo que va a formar el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Después vamos a ver que el cerebelo se va a conectar, ¿sí? con el tronco y el resto de las estructuras con los pedúnculos cerebelosos. Hay pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. El medio es el más grande, ¿sí? Y acá está, se puede ver en la cara anterior a nivel de las regiones más laterales de la protuberancia. ¿Mm? Pasamos entonces dentro de lo que sería el surco bulbo protuberancial o protuberancial inferior, tenemos el origen aparente de varios nervios. Y de medial a lateral, el primero es el origen del sexto par o motor ocular externo, ¿sí? Que está ahí con el número 8. Después, hacia más lateral, tenemos el origen aparente del séptimo par o par craneal facial, que su origen está por encima de esta fosita supraolivar, y el origen aparente del par craneal octavo o vestíbulo coclear o auditivo, ¿sí? Que va a estar su origen aparente por encima de lo que se llama la fosita lateral, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, entiendo. Sí, sí. No hay mucha explicación, esto hay que acordárselo. Después, bueno, terminamos con lo que sería protuberancia y el surco bulbo protuberancial, y pasaríamos a lo que es más caudal, que sería la cara anterior del bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo, como ven acá, tiene un surco medio, que es este, el surco medio, ¿sí? En la parte más inferior del bulbo raquídeo está lo que se llama la decusación piramidal, que ahora después lo vamos a ver, ¿sí? Y si hay una decusación piramidal, también tendría que haber pirámides. Las pirámides son estas dos estructuras, ¿sí? A ambos lados del surco medio, ¿sí? Detrás de las pirámides se ven las olivas, que son esta estructura, ¿sí? Esta estructura, y acá está del otro lado, ¿sí? Bien. Las olivas van a tener un surco que se va a llamar preolivar, ¿sí? Y un surco retroolivar. Esos van a ser importantes porque desde allí van a emerger, van a tener su origen aparente los pares craneales más bajos. Y del surco preolivar, lo que va a emerger va a ser el 12º par o hipogloso, ¿sí? Del preolivar, entre la pirámide y la oliva. Y del surco retroolivar van a emerger lo que sería el 9º par o glosofaringio, ¿sí? El 10º par o vago o neumogástrico, y el nervio, el 11º par o espinal, ¿sí? Que tiene una porción craneal y una porción medular, ¿sí? Y después hay lo que se llama el agujero ciego de Vic-Dacier, que está por encima del surco medio, ¿sí? Y a los lados de este se va a estar el origen aparente de lo que sería el sexto par, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de esto? Igual algunas estructuras las vamos a ver en los cortes de lo que sería la morfología interna. Pero básicamente se entiende el tema de las estructuras más importantes, los orígenes aparentes de los pares craneales, dónde están ubicados. Sí, se entiende. Bien. Otra cosa antes de olvidarme, que no sé si aparece antes o no, después o no, es que los pares craneales, una forma fácil de aprendérselos
¿sí? Donde se van a originar su origen real, básicamente, es que a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Que es el más rostral, va a estar el tercer y cuarto par, ¿sí? A nivel de protuberancia, vamos a tener al cuarto par, perdón, al quinto par, el tercero y cuarto están en el mesencéfalo, al quinto par, al sexto, al séptimo y parte del octavo. Y en el bulbo raquídeo va a estar la otra parte del octavo, el noveno, el décimo, el onceavo par y el doceavo par. ¿Está bien? Profe, Sí, ¿lo puede volver a repetir? sí. Para mí me voy a ir a otro dibujo que me parece que está más lindo eso, para Una explicar. pregunta. Sí, El quinto par, el trigémino, ¿no tiene una parte en mesencéfalo y una parte en obvio. protuberancia? Sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, o sí. sea, está Lo que bien, pasa no puedo que vos tenés generalizar. ese es el núcleo que justamente está acá, que es el que vos estás nombrando, ¿sí? Es el núcleo sensitivo, este largo, este celeste, ¿sí? Pero también Sí, el quinto par tiene un núcleo motor. sí. El núcleo motor se origina en protuberancia. Y cuando hablamos del origen real, ¿hablamos de los núcleos motores o tenemos que hacer No, aclaración no, no, de no, todo? no. Cuando hablamos de origen real, es el origen real, es donde están los cuerpos neuronales del origen de ese par craneal. Hay pares craneales como el quinto par, por ejemplo, que tienen más de un origen real, porque llevan distintas modalidades. La modalidad sensitiva va a tener su núcleo sensitivo, que es el que nombras vos, que está muy bien, que es uno de los núcleos que tiene mayor longitud y que atraviesa todo el tronco, ¿sí? Mm. Y después tiene, por ejemplo, su núcleo motor, que va a llevar la información motora para los músculos masticatorios, ¿sí? Los músculos masticatorios de la mandíbula, eso lo inerva el trigémino. Y eso tiene su origen en el núcleo motor del trigémino que está en la protuberancia. ¿Está bien? Sí, Mira, acá sí. está. Acá en este dibujito acá lo encontré. Este naranjita que ven acá, que lleva información modalidad motora branquial, ¿sí? ¿Ven esto? Dice modalidad motora branquial. Acá está el núcleo motor del quinto par. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí con la flecha? Sí, se ve, sí, sí. Bueno, pero el quinto par también tiene un núcleo sensitivo. Y es este largo, el que nombrabas. ¿Está bien? Yo lo que digo es como una regla mnemotécnica a modo general, porque están estos casos, estas excepciones, que el trigémino, como decís, está del mesencéfalo al bulbo, su núcleo sensitivo. Pero como regla general, ven en este diagrama, en este que es bien simplón, tenés en el mesencéfalo el tercero y el cuarto. En la protuberancia, el quinto, el sexto, el séptimo y parte del octavo. Y en el bulbo raquídeo tenés la otra parte del octavo, porque el octavo tiene como 4 núcleos vestibulares y 2 cocleares, por eso hay algunos núcleos en protuberancia y otros en bulbo. El noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. ¿Está bien? Esto es lo que yo les quería decir, que me olvidé cuando pasamos por esta, por este dibujo. ¿Mm? No es muy difícil porque uno piensa en los números y van de arriba para abajo. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, y ahora vamos a lo que sería la cara posterior del tronco encefálico. Esto es lo mismo. A la izquierda tienen un corte, como es un preparado anatómico, ¿sí? A la derecha tienen un dibujo con la ubicación donde estaríamos, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, el tálamo, la glándula pineal no forman parte del tronco del encéfalo, ¿sí? Pero bueno, los están acá porque, nada, están en la imagen y los marcan, ¿sí? Ah, y acá, bueno, acá para aclarar, ahora lo vamos a ver, pero en la parte más superior de la cara
posterior del tronco, ¿sí? Tenemos los colículos que van a formar parte de lo que es el mesencéfalo, que van a estar divididos por lo que se llama surco cruciforme, un surco rostrocaudal y un surco lateral, ¿sí? Bueno, y volvemos de vuelta a este dibujo, ¿sí? Ya de la cara posterior, con todas las estructuras que debemos conocer. Por lo menos saber qué están y dónde están, ¿sí? Después veremos la función o alguna característica de algunos más que de otros, ¿sí? Pero por lo menos que les suenen los nombres y saber ubicarlos, ¿está bien? Fíjense acá, antes de arrancar, ¿ven esto? ¿Qué les parece que es esto, esta estructura? Que yo les decía que había uno superior, uno medio y uno inferior. Pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos. Perfecto, perfecto, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso superior, que después va a formar el velo medular, el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande, y el pedúnculo cerebeloso inferior. Acá están cortados porque imagínense que acá nosotros tendríamos que ver el cerebelo. Lo que hicieron fue sacar el cerebelo para que nosotros veamos la cara posterior del tronco. ¿Está bien? ¿Se entiende la imagen lo que digo? Sí, sí. Sí, sí, se entiende bien. Bien. Y esto, lo que es, vamos de vuelta, rostral, mesencéfalo. Después viene protuberancia, ¿sí? Que se divide en dos triángulos el rombo, ¿sí? Protuberancia y bulbo raquídeo. La cara posterior de la protuberancia y del bulbo lo que van a estar es formando el piso del cuarto ventrículo. ¿Recuerdan el sistema ventricular? Sí, ¿Se acuerdan el sistema ventricular? sí, sí. Bueno, si, si la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Formarían el piso del cuarto ventrículo, o sea, detrás de la cara posterior de estos está el cuarto ventrículo, que es este espacio que vemos acá, que en realidad tendría que estar lleno de líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el mesencéfalo, ¿cómo sigue el sistema ventricular? ¿Se acuerdan? ¿Por qué está representado? Porque este cuarto ventrículo se tiene que comunicar con el tercero. Porque está con el acueducto, sí. Acueducto Acueducto Silvio. mesencefálico. Perfecto, perfecto. Listo. Buenísimo. Bueno, y ahora entonces vamos a la cara posterior, ¿sí? El número 1, ¿sí? Son los colículos superiores y el número 2 los colículos inferiores. Son 4 eminencias, 2 pares superiores, 2 pares inferiores, ¿sí? Los superiores van a tener que ver con los reflejos visuales, ¿sí? Y los inferiores con los reflejos auditivos, ¿ok? Los colículos superiores después se van se van a relacionar con los cuerpos geniculados laterales, ¿sí? Y los colículos inferiores, que son los que van a llevar información auditiva, con los cuerpos geniculados mediales. Que igual los cuerpos geniculados no forman parte del tronco, sí los colículos. ¿Sí? Acuérdense, colículo superior, reflejos visuales, colículo inferior, reflejos auditivos. En nuestra cabeza tenemos los ojos más arriba y las orejas más abajo. Así que para recordar qué tipo de reflejos lleva cada uno, ¿sí? Bien. Están delimitados por ese surco cruciforme que les había mostrado en la imagen previa. Y acá tenemos el único par craneal que tiene su origen aparente posterior, que ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Que es el cuarto par craneal troclear o patético. ¿Está bien? Bien. Y después seguimos la válvula de Vieussens, ¿sí? A ambos lados está el origen aparente del cuarto par. El velo medular superior, ¿sí? Que si ven tiene relación con los pedúnculos cerebelosos superiores. Ahí marca el 5 los pedúnculos cerebelosos en general, que ya hablamos, ¿no? Que son 3. Y acá tenemos una forma de entender un poco mejor la cara posterior, ¿sí? Que la divide en un triángulo superior, ¿sí? O protuberancial, que va a formar parte justamente de la cara posterior de la protuberancia, y un triángulo inferior o vulvar, que forma parte de la cara posterior del bulbo, ¿sí? Este surco medio,
no tiene otro nombre más que surco medial, dorsal. Acuérdense que había un surco medio en la cara anterior, este es un surco medio dorsal, ¿sí? Hacia ambos lados de este surco también hay otro surco que se llama surco limitante, ¿sí? Y en el número 8, ¿sí? Estas que son estrías, justamente, ¿sí? Se llaman estrías acústicas. Tienen que ver justamente con la vía auditiva. El número 9 es lo que se llama la eminencia medial. ¿Sí? Si ven con muchas ganas, acá hay como una formita así que sobresale, esa es la eminencia medial. Y por debajo está la eminencia teres, que ahora vamos a ver en los cortes de protuberancia, qué es lo que llamamos eminencia teres o colículo facial, que en realidad no es más que también una saliencia que genera el rodete que produce el nervio facial sobre el núcleo del sexto par. El locus coeruleus, ¿sí? Que está encargado de la formación de noradrenalina y tiene implicancias en el sueño. Hacia los costados, ¿sí? Hacia lateral del surco limitante tenemos lo que sería el área vestibular. Después lo que pasamos ya al triángulo vulvar, ¿sí? Inferior, en lo que es cara posterior del bulbo, está el trígono del hipogloso, el trígono del vago. Recuerden que en el bulbo raquídeo va a estar el origen de estos pares craneales y bueno, estas son las saliencias que genera, ¿sí? El tubérculo acústico, que están ahí también los núcleos vestíbulo-cocleares. El tallo de cálamo, el óvex, y después, bien en bulbo, ¿sí? En la cara posterior están lo que se llaman los tubérculos grácil hacia medial y cuneiforme más hacia lateral, que ahora vamos a ver que tiene que ver con la vía lemniscal, ¿sí? Y así como hay un velo medular superior, también hay un velo medular inferior. Bueno, ¿venimos bien hasta ahora? Sí, Sí. profe. Bien. Y la cara lateral, como les decía, si ven ahí, son todas estructuras que ya estuvimos nombrando, ¿sí? Pero también está bueno para verla, repasarla y entender un poquito más. Por ejemplo, ven acá que está el origen aparente del cuarto par, que dijimos que estaba en la cara posterior mesencefálica, cómo rodea el mesencéfalo y termina saliendo hacia adelante, porque recuerden que este par va a tener que inervar a músculos oculares externos, ¿sí? Así que va a tener que ir sí o sí para adelante. Y después va a entrar en el seno cavernoso, bueno, después ya vamos a ver cada par craneal, pero bueno, la cara lateral ayuda para entender un poco eso, ¿sí? En cosas que vimos en la cara anterior, en la cara posterior, cómo terminar de entenderlo, ¿sí? Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Porque ahora vamos a la parte más engorrosa y aburrida. Si esto no les parece aburrido, imagínense lo que viene ahora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de cada porción del tronco, rostro, caudal, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Y vamos a ver principalmente las estructuras internas, que parece muy difícil, pero en realidad muchas de las cosas ya las estuvimos diciendo, ya tienen idea dónde están ubicadas, dónde pensaríamos que deberían estar, ¿sí? Y bueno, hay algunas cositas más que todavía no nombramos, que no se asusten, parece mucha información, pero a medida que veamos en las distintas unidades de lo que es el sistema nervioso, van a empezar a entender, porque en la vía sensitiva hablábamos del lemnisco medio y
les va a sonar de que cuando vimos el tronco ya saben más o menos por dónde va el menisco medial. Un ejemplo, ¿está bien? Muchas cosas a lo mejor les van a aparecer palabras y nada más, pero después tiene todo, o sea, lo van a terminar de cerrar cuando vean cada vía, cada par craneal, cada estructura en su función, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces con el mesencéfalo, que era el más rostral. Ahí en este dibujito del corte sagital tienen la estrellita verde, muy simpaticona, que marca lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Para ubicarnos, ¿está bien? El mesencéfalo mide alrededor de 2 centímetros, el tronco en realidad mide más o menos 7. Fíjense en una regla lo que son 7 centímetros y todas las cosas importantes que estamos viendo que hay, que pasa, que se generan y que llegan a esos más o menos 7 centímetros en total de todo el tronco. El mesencéfalo, por su ubicación, obviamente va a conectar a la protuberancia con lo que sería el prosencéfalo, ¿sí? Está atravesado por el acueducto cerebral de Silvio, que ya me lo dijeron muy bien, que forma parte del sistema ventricular, ¿sí? Y está limitado hacia arriba por las cintillas ópticas, ¿sí? El quiasma óptico, ¿sí? Que es este que estoy marcando acá con la flecha, que forma parte, ¿se acuerdan de qué par craneal es es fácil? ¿Qué par craneal es este? El 2. El 2, sí, el óptico. Que dijimos que no está en el tallo cerebral, ¿sí? No está en el tronco, pero limita hacia arriba con el mesencéfalo. Y el límite inferior sería el surco mesencéfalo pontino, ¿sí? O protuberancial superior. Recuerdan que lo habíamos visto en la cara anterior. Bueno, de vuelta, yo le pongo muchas imágenes, dibujos para que puedan ubicarse, puedan entender, ¿sí? Porque muchas veces estas cosas de anatomía son muy difíciles verlas en solo una imagen. Bien, acá está, ven, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? ¿Cómo es la subdivisión antero-posterior del tronco? A nivel del mesencéfalo tenemos los pies, ¿sí? El pie, ¿sí? O que va a formar parte de los pedúnculos cerebrales, la calota o tegmento, ¿no? Donde dijimos que iban a estar el origen real de los pares craneales, y el tectum o techo, ¿sí? Que en el mesencéfalo existe y son los colículos, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pares craneales tendríamos que ver acá en el mesencéfalo, su origen real? A ver, antes que arranquemos. El 3, El 3 el y el 4, 4. el 5 Y ahí, listo. Si el y ahí. 5 está bien, después lo vemos, pero sí, bien. Perfecto. Acá tenemos cada porción del tronco encefálico tiene unos cortes arbitrarios que pasan por zonas importantes para poder ubicarnos, ¿sí? En el mesencéfalo, en la mayoría de las bibliografías, tiene dos cortes principales, ¿sí? Acá están, acá están el corte A y el corte B, ¿sí? Uno va a pasar por el colículo superior y el otro por el colículo inferior. ¿Está bien? Bueno, díganme si no están ubicados, porque lo volvemos a ver si no. Ahora vamos a empezar con el corte más rostral o más superior del mesencéfalo, que es a nivel de los colículos superiores. Fíjense acá en el recuadro, para ubicarnos, estamos a nivel de los colículos superiores, esto estamos en el tectum, ¿sí? Del mesencéfalo, todo esto es el tegmentum, y el pie, que va a ser los pedúnculos cerebrales. ¿Se entiende? Esto es anterior, donde está mi flecha, ahí, esto es anterior, y donde está acá ahora la flecha es posterior. ¿Está bien? Sí, ¿Se sí. entiende? Sí. Listo. Bien. O ahí está flecha. Bueno. Acá también para ubicarnos está el acueducto cerebral, que forma parte del sistema ventricular, que va a conectar hacia arriba el tercer ventrículo y hacia abajo el cuarto ventrículo. ¿Está bien? Bueno, ¿y acá qué estructuras son importantes para ver? ¿Qué es lo que les llama la atención de acá? A ver, por ejemplo. El núcleo rojo, que no sé qué es.
Bien, perfecto. Perfecto. Hay ahí un recuadro también que es importante en este corte, que está el origen de qué nervio. Del El oculomotor. oculomotor. Perfecto, del tercer par, tercer par. ¿Sí? Bien, perfecto. Y después hay otras estructuras, ahora lo vamos a ver. Yo acá en el recuadro de la izquierda, si bien está repetido porque está en la imagen, pero son las estructuras que por lo menos debemos saber que están acá, ¿sí? O saber ubicarlas o, tenerlas en cuenta, ¿sí? Fíjense, el colículo superior, que ya lo vimos, que se encarga de los reflejos visuales, que está en el tectum, ahí voy con la flechita. El núcleo del tercer par, ¿sí? Después vamos a ver que el tercer par tiene un núcleo motor, que es este que marca, y también un núcleo sensitivo de la modalidad parasimpática, pero bueno, los dos, ambos van a ser en el origen en el mesencéfalo, ¿sí? A este nivel. Después vamos a tener otras estructuras, ¿sí? A ver cuál sigue. Fascículo longitudinal medial, ¿sí? Que es este que está acá. Como lo dice, es un fascículo, hay fibras ahí que van a conectar los núcleos de los pares oculomotores con los vestíbulo-cocleares, ¿sí? Y va a formar parte de los reflejos óculo-vestibulares, que después los vamos a ver. Después, digo, en otras clases, ¿eh? Pero bueno, es importante ese fascículo. Una pregunta. ¿Une Sí. el par 3 con el 6 o con el... Dijiste el vestíbulo coclear que es el 7, el 8? Sí, forma ¿Cuál es? parte, sí. em, ¿El 3 con Lo que cuál? hace el fascículo longitudinal medial, lo que va a conectar son fascículos que van a conectar distintos pares craneales. Los más importantes, los que va a conectar básicamente van a ser entre los oculomotores, entre los oculomotores y vestíbulo cocleares. ¿Sí? Para los reflejos, ¿sí? Oculares, para los movimientos oculares y que también tiene que ver con el nervio vestibular, ¿sí? Ah, ok. Está bien igual lo que decís. Después está lo que sería el lemnisco espinal, ahí ya llego con la flechita, que está acá en celestito, ven, hay varios lemniscos que están todos juntitos. Fíjense, ojo porque estos lemniscos son engañosos porque a medida que vamos yendo por el tronco, no están siempre en el mismo lugar, se van corriendo, son medios engañosos. Acá en el mesencéfalo están laterales, ¿sí? Y van a estar todos juntos, el lemnisco, ay, esta flecha, el lemnisco del trigémino, ¿sí? El lemnisco espinal y el lemnisco medial. Todo esto, a ver si me ayudan. ¿Se acuerdan qué vías de tegmento? ¿Qué vías? Sensitivas. Perfecto, perfecto. Entonces, estamos en el tegmento y todos estos lemniscos van a ser vías sensitivas. ¿Está bien? Las del lemnisco medial van a ser las vías de la sensibilidad propioceptiva, ¿sí? Y el lemnisco espinal van a estar las vías espinotalámicas, que van a ser la que va a llevar información termoalgésica. Y el lemnisco del trigémino va a ser la que va a llevar la información sensitiva del trigémino. Son todas fibras estas, ¿sí? Los lemniscos son fibras. ¿Está bien? ¿Se entiende? Fíjense porque son bastante engañosas. Después están en otro lado. ¿Podés ¿Sí? repetir el lemnisco medial? El lemnisco medial va a llevar información sensitiva de la vía sensitiva propioceptiva o lo que van a ver después ustedes como vía lemniscal. Gracias. Ahora lo van a ver, acuérdense que esto es un continuum. Nosotros estamos en un corte y después vamos a ir bajando y vamos a ver cómo cada fascículo va a ir ubicándose según por donde pasa. ¿Está bien? Acuérdense, los fascículos suben y bajan. Los sensitivos ascienden, los motores descienden. ¿Está bien?
pero van a tener que atravesar todo el tronco. Que no es lo mismo que los núcleos del origen de los pares craneales. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Se entiende eso lo que dije? Sí, sí. Bien. Esperen que no me quiero perder de nada. ¿Me está faltando algo? No. Bueno, después, otra cosa importante que lo dijeron al principio es el núcleo rojo, ¿sí? Que está acá en el tegmento. Es un núcleo motor, ¿sí? Tiene un color rojizo, por eso le dicen núcleo rojo. Después van a ver cuál es la función del núcleo rojo, pero básicamente es un núcleo motor que mantiene el tono flexor de los miembros superiores, ¿sí? Está acá, en el corte superior del mesencéfalo. Otra cosa que tenemos es la decusación de estos fascículos que salen del núcleo rojo, que son los rubroespinales, ¿sí? Que está acá en este diagrama, esta decusación, bien anterior. Después vamos a ver durante todo el tronco esto que ven acá, ¿viste? ¿Vieron como sucio? Que está así como medio indefinido. Bueno, es la formación reticular, ¿sí? La formación reticular está formada por fibras y por cuerpos neuronales, ¿sí? Que van a estar en todo el tronco, ¿sí? Y que en algunos cortes esta formación reticular va a contener también algunos orígenes reales de algunos pares craneales. Pero básicamente, acá en este corte están acá rodeando al núcleo rojo, ¿sí? Formación reticular. Y la otra cosa importante es el pie peduncular, ¿sí? El pie peduncular o los pedúnculos cerebrales, ¿se acuerdan que los veíamos en la cara anterior? Los pedúnculos cerebrales son estos, ¿sí? Estos dos anteriores, que se acuerdan que si el tegmento llevaba las vías sensitivas, ¿qué les parece qué tipo de, mm, de información llevará en lo que sería más anterior, lo basal o pie? Lo motor. Lo motor, perfecto, perfecto. Y acá se divide, ¿sí? El pie peduncular o el pedúnculo, ¿sí? En 3/3, ¿sí? Perdón, esa es mi hija, se escuchan gritos de una niña. Se va a dividir en 3/3, ¿sí? El más anterior va a llevar las fibras frontopontinas, ¿sí? Que el nombre les dice que van a ir de la corteza frontal a la protuberancia. Las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares en el tercio medio, ¿sí? Que esas van a formar parte de la vía córtico-espinal, que la van a ver después, que es la vía motora, ¿sí? Y además, miren, fíjense, ¿qué dice? Córtico-espinal y ¿qué más dice? Las fibras. Corticonuclear. Nucleares. ¿Qué les parece que llevarían esas fibras? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Qué les parece? Al lugar, al origen real. A ver, ¿cómo sería? En la corteza, un núcleo. Algún núcleo le vas a ir ahí. Sí. De algún nervio. De Bien. la corteza a la médula o a la zona No, de la a médula ver. espinal. Sí. A la médula espinal, que va a formar parte de la vía córtico-espinal, vía motora, van a ser estas fibras córtico-espinales. Las corticonucleares van a llevar la información motora, ¿sí? Van a ser la primer motoneurona, ¿sí? Que vaya desde la corteza cerebral hasta el núcleo motor de los pares craneales que tienen función motora. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, el 12º par, el hipogloso, ¿no? Es solamente motor y se encarga de la motilidad de la lengua, ¿bien? Ese par craneal, ¿sí? Su origen real, ¿en dónde está? ¿Se acuerdan? El 12º par, el último par craneal, ¿dónde está el origen real? En el En el bulbo. ¿En qué bulbo. parte del tronco? Bulbo. Perfecto, En en el el bulbo bulbo. raquídeo. Ahí está el origen real, ¿no? Porque ahí hay un cuerpo neuronal que va a formar el nervio craneal. Pero ese cuerpo neuronal
que en realidad es una segunda motoneurona. ¿Dónde está, de dónde llega, cómo le llega la información de la corteza motora que se encarga de la motilidad de la lengua? Por esta fibra córtico nuclear. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Ah, estoy haciendo lío. Sí. Sí, sí, se entiende. O sea, ¿Se le entiende? llega la información desde la corteza. Claro, desde la corteza hay una neurona, ¿no? El soma de esa neurona en corteza motora, la que ya ustedes estudiaron. ¿Se acuerdan el homúnculo? El homúnculo motor, por ejemplo. Que había una parte que estaba la lengua dibujada, ¿se acuerdan? Sí. Sí, 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 se acuerda. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí se forma la primer neurona motora que va a llevar información. Baja, pasa por el tronco, porque tiene que llegar al 12º par. Pasa por el tronco, pasa por el mesencéfalo, acá, por esta, estoy señalando con el dedo, perdón. Acá por las fibras córtico-nucleares, ¿sí? Acá en el pedúnculo cerebral, en el tercio medio, y esa fibra córtico-nuclear que va a llevar la información para mover los músculos de la lengua, van a llegar y van a terminar en el núcleo motor del 12º par en el bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo va a salir otra neurona motora que va a formar en sí el par craneal 12º par. ¿Está bien? Sí. Bien. Después, en el tercio posterior están las fibras temporopontinas, que van a venir del temporal hacia la protuberancia. ¿Listo? Pasamos al segundo corte del mesencéfalo, ¿está bien? Segundo corte del mesencéfalo, vamos de rostro a caudal, estamos a nivel del colículo inferior, que lleva los reflejos auditivos, ¿sí? Acá lo voy marcando, ¿sí? ¿Acá qué aparece? Ah, paren. No nombré. Sí lo nombré, perdón. ¿Se acuerdan que en el corte superior está el núcleo del tercer par craneal, verdad? Y nos falta, ¿qué otro par craneal nos falta que tenía su origen en el mesencéfalo? Cuarto. El El cuarto. trigémino. Bien. Al cual. No, no, el cuarto. Sí, el trigémino es el problemático, el trigémino por lo sensitivo. Pero bueno, estamos hablando ahora de los que sí o sí salen del mesencéfalo. Es el tercero y el cuarto. ¿Sí? El cuarto, fíjense que es el único par craneal que se cruza y sale. Sale hacia atrás, no sale hacia adelante como el resto. ¿Sí? Tiene esa salvedad del cuarto par. ¿Mm? Pero se ve en el corte superior porque ahora estás en el inferior. Ahora estoy en el inferior. Pero el cuarto se ve en el superior también. No. Ah, bien, bien. Cuarto par. Después tenemos, acá empieza lo que dicen del quinto par. El quinto par, a partir de acá aparecen todas, que es el núcleo, y las fibras más abajo, que van a ser de lo que ustedes dijeron, muy bien dicho, que es del núcleo sensitivo del trigémino, ¿ok? ¿Se acuerdan que acá en el corte anterior habíamos nombrado los lemniscos y estaba el lemnisco trigeminal? ¿Vieron que les había dicho que eran las fibras sensitivas del trigémino? Bueno, acá también siguen estando, ¿sí? Acá lemnisco trigeminal, ¿ves? Por suerte acá en el mesencéfalo, en el corte inferior, siguen estando en la misma posición estos lemniscos. Lemnisco lateral, lemnisco trigeminal, lemnisco espinal, lemnisco medial, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Acá se cruzan. Ahora en protuberancia los vamos a ver en el corte a los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Y se acuerdan que en la cara posterior estaba el velo medular, ¿se acuerdan? Que estaba debajo de los colículos. Bueno, Sí. vieron que yo les dije que ahí era donde se decusaban los pedúnculos cerebelosos superiores. Bueno,
Y acá lo estamos viendo a nivel interno, es esta decusación, ¿sí? Después tenemos la formación reticular, esta cosita rara que aparece acá. Los lemniscos ya los nombré. Ah, y la sustancia negra, que no la nombré en el corte anterior, pero también se ve, que es esta región de acá, ¿sí? Que va a limitar los pedúnculos cerebrales con el tegmento, ¿sí? La sustancia negra, que se llama así porque tiene pigmentos de melanina, que va a formar parte de todo lo que es el circuito de los ganglios basales para el control de los movimientos, ¿sí? ¿Lo ven acá? La sustancia negra. Esa también es una estructura que está presente en el mesencéfalo solamente. En el corte superior tenemos los núcleos rojos, acá ya no se ven. Y en ambos cortes sí va a estar la sustancia negra. Bien. ¿Quedó más o menos el mesencéfalo? ¿Se entiende? Profe, la sustancia negra, ¿qué dijiste? ¿Dónde va a estar solamente? En el mesencéfalo. Bien, gracias. Acá tienen otro dibujo que es básicamente lo que estuvimos viendo y especifica el tema de los núcleos de los pares craneales, nada más. Ahí tienen el corte superior de la flecha de arriba, es el origen del tercero, y en el corte inferior el origen del cuarto. Y ahí está presente en celestes, como siempre, el trigémino que quiere aparecer en todas. ¿Está bien? Bueno, pasamos a protuberancia. ¿Sí? Ahí está la estrellita rosa en el corte sagital. Esta es la protuberancia o puente. ¿Sí? ¿Por qué le dicen puente? En realidad sería como un puente del cerebelo, porque es la que va a ser básicamente de unión entre ambos hemisferios cerebelosos. Ah, acá está el dibujo. ¿Ven? Los hemisferios cerebelosos acá están presentes y la protuberancia hace como de puente entre ambos. ¿Sí? Por eso se le dice así. Bien. Recuerden entonces que ya protuberancia y bulbo forman parte del rombencéfalo. ¿Sí? Rombencéfalo se llama así porque tiene esa justamente forma romboidal que va a formar el cuarto ventrículo. ¿Ven? Acá, ¿sí? Está el cuarto ventrículo, detrás el cerebelo que lo habíamos sacado para ver la cara posterior de la protuberancia. Y acá les vuelve a decir, ¿sí? La subdivisión anteroposterior, ¿se acuerdan que la más anterior era la porción basal, ¿sí? La porción del medio, el tegmento o tegmentum, ¿sí? Y la protuberancia en realidad no tiene tectum, no tiene techo porque en realidad el techo que estaba a este nivel terminó formando los hemisferios cerebrales. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, otro dibujo entonces de los cortes de la protuberancia, ¿sí? Que también va a tener como el mesencéfalo dos cortes que van a ser básicamente donde nacen el núcleo motor del trigémino como corte superior y el núcleo del séptimo paro facial como corte más inferior, ¿sí? Bien, entonces, seguimos, vimos mesencéfalo, ¿no? Pasamos a protuberancia. El corte más superior de la protuberancia, ¿sí? Va a pasar por el origen del núcleo motor del trigémino. Fíjense acá está bien claro que el trigémino tiene su núcleo motor, que es el más oscurito, y su núcleo sensitivo. El sensitivo, ¿sí? Dice sensitivo principal, porque si se acuerdan en el dibujito del núcleo sensitivo, vieron que va desde el mesencéfalo, después medio que se ensancha en la protuberancia y después baja hasta el bulbo. ¿Se acuerdan? El núcleo sensitivo del trigémino. Bueno, acá en la protuberancia, en este corte, están justo los dos núcleos, porque acá está el núcleo motor y el núcleo sensitivo. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá es una muy buena ejemplo de lo que vimos del desarrollo embrionario. ¿Se acuerdan de la capa
de la placa alar y la placa basal. ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos? Que los núcleos motores, ¿dónde iban a estar con respecto al centro o hacia lateral? Medial. Y lo sensitivo, más Lateral. lateral. Y este es un ejemplo espectacular que nos está dando el trigémino. ¿Está bien? Bueno, tenemos entonces el núcleo motor del quinto par, también el núcleo sensitivo del quinto par, del trigémino. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el mesencéfalo estaba el entrecruzamiento del pedúnculo cerebeloso superior y les dije que después iba a aparecer en protuberancia? Acá está el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Lo ven acá atrás? ¿Sí? Bien posterior. Este es este. Este es el pedúnculo cerebeloso superior a nivel de la protuberancia. ¿Sí? ¿Qué más? Bien. Después, formación reticular sigue estando. Ven que es esta zona así media rara. La formación reticular ya cambió de lugar. Y fíjense los lemniscos. ¿Qué nos están haciendo estos lemniscos que cambiaron de lugar? ¿Ven? Ahora están ubicados en esta región más medial, tienen otra forma, ¿sí? Y están más separados. El lemnisco espinal, ¿sí? Que es el que va a llevar la información sensitiva termoalgésica, está separado del lemnisco medial, que es el que va a llevar la información sensitiva propioceptiva. ¿Está bien? En el medio va a estar lo que es el cuerpo trapezoide, ¿sí? Que va a tener estas vías sensitivas y también creo que tiene algo de las vías vestíbulo-cocleares, si no me equivoco, déjenme chequear. El cuerpo trapezoide. Sí, fibra de los núcleos cocleares y de los núcleos trapezoides también que se llaman. Y lo que vamos a ver también en protuberancia, que acá no lo puse en el recuadro, pero están los dos cortes, va a ser las fibras del puente, estas transversas, ¿ven? Va a haber unas fibras, ¿sí? Que van a conectar con los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Por ejemplo, una fibra pontina transversa que se origine en el lado derecho de la protuberancia, va a cruzar toda la protuberancia y va a ir hacia el pedúnculo cerebeloso medio. Y así contralateralmente. Todas estas fibras, ¿sí? que se van a ir entrecruzando transversalmente en la protuberancia van a hacer que esté todo segmentado, ¿sí? Las fibras motoras. ¿Se acuerdan que veíamos en los pedúnculos cerebrales? ¿Sí? En el pie del mesencéfalo, que están muy lindos en tercios, ¿se acuerdan? Bueno, acá nada, estas fibras los separaron, ¿sí? Y están ubicados de esta forma. Entonces acá también, acuérdense que estas fibras motoras, así como vemos las fibras sensitivas que fueron ascendiendo, las fibras motoras también están, no es que desaparecen, pero vienen bajando a este nivel, ¿sí? En la base de la protuberancia, ¿sí? Entrecruzadas por estas fibras transversas. ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y pasamos al otro corte de la protuberancia, que es el corte más inferior, ¿sí? Que se siguen viendo estas fibras que nombré recién, se sigue viendo los haces motores, ¿sí? Los corticoespinales, los corticonucleares. Los corticonucleares siguen estando porque acuérdense que hay muchos de estas fibras que tienen que llegar a los núcleos motores del bulbo. Todavía no llegamos a bulbo, entonces todavía existen y siguen bajando por protuberancia. Algunas de estas fibras corticonucleares ya las perdimos y pueden intuir cuáles son acá en protuberancia, que ya se quedaron en protuberancia y no las vamos a ver en bulbo. ¿Se imaginan qué vía corticonuclear o a qué núcleo irían?
acá en protuberancia y que cuando vayamos a bulbo ya no van a estar más estas vías corticonucleares? La del quinto par, por ahí. Perfecto, 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 perfecto. Quiero que eso está buenísimo, que lo vayan entendiendo para no solo estudiar de memoria y que la misma lógica les diga eso. ¿Sí? Imagínense estas fibras motoras, ¿sí? Que están siempre en la región más anterior del tronco. Como habíamos dicho, las corticospinales, el grosor va a ser igual, tanto en mesencéfalo, en protuberancia, como en bulbo, porque esas fibras van a terminar en los nervios espinales de la médula espinal, ¿está bien? Pero las vías corticonucleares, uno intuye que a medida que va pasando por el mesencéfalo, por la protuberancia, por el bulbo, va haciendo conexión con los núcleos motores de cada par craneal. ¿Entienden? Entonces está perfecto. En la protuberancia esas vías van a ir al núcleo motor del trigémino, al núcleo motor del facial, al núcleo motor del motor ocular externo del sexto. Muy bien, perfecto. Y hablando de los núcleos motores y de los núcleos de los pares craneales, acá tenemos en este corte inferior. ¿Se acuerdan que en el corte superior vimos el núcleo motor del trigémino? Bueno, el 5. Por orden sigue el 6 y el 7. El 6 y el 7 están en este corte inferior. Si se fijan bien, acá está el núcleo motor facial, ¿sí? Que hace este rodete, rodea al núcleo motor del sexto par, ¿sí? O motor ocular externo. Este rodete, ¿se acuerdan cómo se llamaba en la cara posterior, que se ve esa prominencia? La eminencia teres. Perfecto. La eminencia teres o también se le dice colículo facial. Perfecto, perfecto. Bien. Después seguimos con el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Que ya tiene una ubicación más acá central. ¿Sí? Seguimos con los lemniscos, el lemnisco medial. Seguimos con el trigémino, la parte sensitiva, el fascículo y el núcleo del nervio trigémino, ¿sí? Y acá fíjense que ya empiezan a aparecer núcleos del octavo par, del vestíbulo coclear, ¿sí? Acá, núcleo vestibular, ¿sí? Los núcleos vestibulares. ¿Y qué más? Los pedúnculos cerebelosos superiores, que ya los habíamos visto. En el corte superior, los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y a ver si me está faltando algo más. Creo que nada más. Bueno, ¿venimos bien hasta acá, protuberancia? Sí. ¿Sí? Bueno, de estos dibujos, de los cortes, en todos los libros, bueno, en casi todos los libros de neuroanatomía que tienen en la bibliografía, están, ¿sí? Y básicamente todos van a tener lo mismo, porque ya se sabe lo que hay en el tronco y no hay muchos cambios. Puede haber cambios de nombres, que algo se llame distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Estos dibujos son del Snell, creo. Pero bueno, están en casi todos los libros que hablen del tronco, están estos cortes. Profe, buen día. Una pregunta de ese Buen dibujo, día. del anterior. En las fibras del núcleo vestibular, esas van a salir por la cara anterior, ¿no? Donde está el 6, 7 y 8. Saldría al lado del facial. Perfecto. ¿A qué origen te estás refiriendo del octavo par? ¿Ese qué origen sería el que me comentaste El vos? aparente. El Perfecto. aparente. Buenísimo. Acá estamos viendo el origen real. Sí. El origen real del octavo par. El octavo par quiere estar en todas, medio como el trigémino. El octavo par tiene 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos cocleares, ¿sí? Algunos de ellos se van a originar en lo que sería la protuberancia, ¿sí? En el corte este inferior, ves que ya empiezan a aparecer núcleo vestibular. Y después el resto de los núcleos del octavo par se van a hacer su origen real en el bulbo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Todos esos núcleos van a formar un haz que va a terminar formando el nervio vestibular, ¿sí? O vestíbulo coclear, el octavo par. Y todo ese octavo par va a salir, su origen aparente, por el surco bulbo protuberancial, ¿sí?
al lado del séptimo par. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. No, nada. Acá tenemos entonces, como hicimos el mismo diagrama en el mesencéfalo, está en la protuberancia, ¿sí? Que les dice básicamente dónde está el origen de los nervios. Fíjense lo que decíamos recién. Miren lo que son los núcleos del octavo par. ¿Los ven acá en la flechita? ¿Sí? Hay uno superior, uno medial, uno inferior y uno lateral. ¿Sí? Algunos van a estar en protuberancia y otros en bulbo. ¿Mm? Bueno, y pasamos a lo último. Ya terminamos, paciencia. Pasamos al último, que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Ahí está de vuelta, en el corte sagital, la estrellita naranjita o amarilla, ¿sí? El bulbo raquídeo o médula oblongada, o en inglés le dicen médula, ¿no? Como estaba en el primer dibujo. Nada, no voy a decir nada más de lo que está ahí porque ya lo hablamos todo. Acuérdense que detrás del bulbo, o sea, la cara posterior del bulbo también, como la protuberancia, forma parte del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Y acá tenemos el origen real de qué pares les parece. Del 9, 10, 11 y 12. 11 y 12. Parte del octavo. Bien. Algunas bibliografías hacen 4 cortes y otras hacen solo 3, ¿sí? Acá los puse al revés si estamos hablando de rostro caudal, pero bueno, sería de superior a inferior, sería el corte por debajo de la protuberancia, inmediatamente por debajo, después a nivel de las olivas vulvares, a nivel de la decusación de los lemniscos y a nivel de la decusación de las pirámides sería el más inferior, el más cerca de la médula espinal. Otros, en otra bibliografía solo hacen estos 3 y el nivel inmediatamente inferior a la protuberancia ni lo cuentan. Como esta, ¿ven? Este no me acuerdo de cuál era, de qué libro era, no sé si del Fitzgerald, bueno, no recuerdo, pero está en la bibliografía de ustedes, que acá hace solo 3 cortes. Bueno. Pasamos entonces, este es el que está en el Snell, que es este corte que en algunos libros está y en otros no, que es el corte inmediatamente por debajo de la protuberancia. Y acá lo que vamos a ver, básicamente para lo que lo explica, porque muchas cosas después se van a ver en el corte que le sigue, que ahora lo vamos a hablar, pero acá lo que se va a ver es lo que decíamos recién del nervio vestibular, ¿sí? Si se fijan acá, van a estar el núcleo vestibular, ven la flechita, núcleo vestibular medial, núcleo vestibular lateral, núcleo coclear posterior, ¿sí? Va a haber parte de los núcleos vestibulares, ¿sí? El núcleo coclear anterior y posterior, acá está el posterior, acá está el anterior, ¿sí? Uno por delante y otro por detrás del pedúnculo cerebeloso inferior. O sea, los núcleos cocleares van a estar a este nivel. Y de los núcleos vestibulares vamos a tener solo el núcleo vestibular medial y lateral, ¿sí? Acá en estos dos. ¿Está bien? Ahora hablamos de las otras estructuras que se ven, que este es el corte que están el que están mejor descritas. Fíjense lo que nos hizo el lemnisco, los lemniscos, cómo se ubicaron ahora. Vieron que yo les dije que en cada corte iban a cambiar de lugar. Fíjense dónde están los lemniscos, bien mediales, ¿sí? Y por eso está el nombre del lemnisco medial. ¿Se acuerdan qué información llevaba el lemnisco medial? Sensitiva. ¿Sensitiva qué? A ver, ¿se acuerdan? Propioceptiva. Perfecto, 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 perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos también el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Porque acuérdense que el fascículo longitudinal medial, si bien conecta los núcleos oculomotores, también conecta con los núcleos
vestibulares, y todavía acá en el bulbo hay núcleos vestibulares, así que todavía existe el fascículo longitudinal medial. Después, ¿qué más? Acá van a estar ya los orígenes reales de lo que es el núcleo del 12º par, ¿sí? El hipogloso, el núcleo del 10º par, ¿sí? Que fíjense el 10º par, ven acá, este es otro ejemplo de que el 10º par tiene más de un núcleo, más de un origen real, ¿ven? ¿Sí? Porque el núcleo, perdón, el 10º par tiene tiene un núcleo motor, un núcleo y después dos núcleos sensitivos, uno especial, ¿sí? Y uno visceral. Por eso van a ser, ven acá, todos estos núcleos van a formar parte del núcleo, perdón, del 10º par. ¿Está bien? Entonces tenemos acá 12º par. Discúlpame, ¿el Sí. del tracto solitario también pertenece al 10º? Sí, Lo marcabas con la el flechita, tracto pero no. solitario es el que lleva, por ejemplo, el gusto, el sentido del gusto, ¿sí? Es sensorial. Y el sentido del gusto va a ser llevado por el tracto solitario por no solo el 10º par, sino también por el 7º y el 9º. No es solo del 10º par el tracto solitario. Bien. Y después tenemos el núcleo ambiguo. Acá, el núcleo ambiguo, es la parte motora del 10º par. Y el núcleo vagal dorsal es la parte parasimpática del 10º par. ¿Está bien? Eso después lo van a ver cuando vean cada par craneal. Pero lo que quiero que les quede es que un solo par craneal puede tener más de un origen real. Ya lo vimos con el trigémino. Lo estamos viendo ahora con el 10º par. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bien. ¿Qué más tenemos? Las pirámides vulvares, ¿sí? Las que vimos en la cara anterior, ¿se acuerdan del tronco? Que dijimos que estaban las pirámides, ¿sí? Las pirámides vulvares y los núcleos olivares, ¿sí? Las que van a formar las olivas. ¿Se acuerdan en la cara anterior que teníamos las pirámides hacia más medial, después teníamos el surco preolivar, las olivas y el surco retroolivar? ¿Recuerdan en la cara anterior? Ahora estamos Sí. viendo cómo eso se traduce a nivel interno, la morfología interna. ¿Está bien? Y acá tenemos entonces las pirámides, ¿sí? Que las pirámides, ¿qué les parece que llevan? ¿El as piramidal? Perfecto. ¿Qué sería eso? ¿Sensitivo o motor? Fibras motoras. Perfecto. Bien. Bien. Esperen que no quiero olvidarme de nada. Bien. Después tenemos las pirámides. El lemnisco medial, que ya lo vimos, el fascículo longitudinal, que ya lo vimos, los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí? Que acá siguen estando bien lateral. Núcleo y fascículo espinal del 5º par, que ya vimos que está en todo el trayecto, ¿sí? Y después, es que está acá, perdón, ahí, este celestito ovalado, ¿sí? Y lo que no dijimos, que es importante en este corte justamente, es el complejo nuclear olivar, ¿sí? Que el más importante de este complejo es una serie de núcleos, ¿sí? El más grande y el más visible es el núcleo olivar inferior, ¿sí? Que es este, que tiene esta forma, ¿sí? Que forma parte del complejo olivar, nuclear olivar, ¿sí? Va a tener que ver con las funciones motoras voluntarias
y va a tanto recibir fibras como emitir fibras, fibras aferentes y fibras eferentes va a tener. Pero esto, el complejo nuclear olivar, recuerden que es sustancia gris, pues son núcleos. Bien, entonces estamos dentro del bulbo raquídeo, ya dijimos el corte inmediatamente debajo de protuberancia. Ahora estamos en el corte a nivel de los núcleos olivares, ¿sí? Y ahora vamos a ir un poquito más abajo, que va a ser a nivel de la decusación de los lemniscos mediales. La decusación, esta también se llama la decusación sensitiva, porque ustedes ya saben que el lemnisco medial lleva información sensitiva, sensitiva propioceptiva. Acá está empezando un poco a esbozar cómo es similar a la forma de la médula espinal, que no estamos todavía en médula espinal, pero fíjense que la decusación se va a dar por la segunda neurona de la vía sensitiva propioceptiva. Acá va a estar llegando, va a estar todos los fascículos de la vía sensitiva, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, que van a estar bien hacia posterior, ¿sí? del bulbo raquídeo, ¿sí? Van a estar los núcleos porque va a estar el soma de la segunda neurona sensitiva de esta vía, ¿sí? El núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, ¿sí? Que van a llevar la vía sensitiva, el grácil de los miembros inferiores y el cuneiforme de los miembros superiores. Y esta segunda neurona, cuando vean, acuérdense de mí, cuando vean la vía sensitiva lemniscal, van a ver que va a tener un lugar de decusación, y eso también es la Biblia. La vía sensitiva propioceptiva se va a decusar ¿en dónde se está decusando? En el bulbo raquídeo. Es acá. Es esta decusación. Recuerden esto, porque después cuando estudian la vía sensitiva les va a ser súper fácil si se acuerdan de esto. ¿Ok? Se decusa acá, en el bulbo. Es esta la decusación lemniscal o decusación sensitiva. ¿Sí? Seguimos viendo el núcleo del fascículo espinal del quinto par craneal sensitivo, ¿sí? El fascículo espinal, ¿sí? Que va a llevar la información sensitiva, pero la termoalgésica. Acuérdense que lo que era el lemnisco espinal, ¿se acuerdan? Bueno, acá es el fascículo espinal, déjenme buscarlo dónde está. Fascículo espinal del trigémino y el fascículo espinotalámico lateral, que dice acá, este es el fascículo espinal, ¿sí? El que va a llevar la información sensitiva termoalgésica. ¿Se acuerdan que en protuberancia estaban todos juntitos los lemniscos? Bueno, acá ven que ya están en otro lugar, totalmente distinto uno del otro. Y lo que aparece acá, ¿sí? Es los fascículos espinocerebelosos, ¿sí? Anterior y posterior, que son los que se llaman los anterolaterales, ¿sí? Estos fascículos, como su nombre lo dice, llevan información conectan la médula con el cerebelo, ¿sí? En el bulbo están los fascículos que después se van a convertir en los pedúnculos. Van a conectarse con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. Bueno, y se siguen viendo las pirámides, esas siguen estando ahí tranquilitas. Y, ¿qué más? Bueno, acá también ven, se ve el núcleo del hipogloso, porque toma la longitud suficiente para verse en los dos cortes. Mira. Ay, sí, me parece que hay un micrófono prendido. Bueno. Y estamos en el último corte del bulbo, así como dijimos que en el corte más, en el de recién, que era más arriba, estaba la decusación lemniscal o decusación sensitiva. Acá tenemos la decusación de las pirámides. ¿Qué les parece que sería? ¿Decusación de qué vías? Motora. Perfecto. De la vía corticoespinal, ¿verdad? Bien.
Entonces acá, y se acuerdan que en la cara anterior estaba la decusación de las pirámides. ¿Se acuerdan que estaban las pirámides y abajo de todo en el dibujito había como unas fibras que cruzaban y es esto, es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, en el corte más inferior del bulbo raquídeo tenemos la decusación de las pirámides. Se siguen viendo los fascículos grácil y cuneiforme, que son parte de la vía sensitiva propioceptiva, y sus respectivos núcleos, que son el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Todo esto, tanto la sustancia blanca, que son estas, las fibras o fascículos, como la sustancia gris, que son los núcleos, ¿sí? Van a ser parte de la vía sensitiva propioceptiva que está ascendiendo, que viene por la médula, sigue por detrás del bulbo y después esos somas de la segunda neurona sensitiva que están en los núcleos grácil y cuneiforme se van a decusar en bulbo. En el bulbo, en el corte más arriba que dijimos, ¿no? En la decusación de los lemniscos mediales, ¿sí? Chicos, si ustedes llegan a entender estas cosas que estoy nombrando que parece todo chino, pero lo vuelven a leer y lo repasan, en las clases que sigue les va a resultar una pavada las vías sensitivas y motoras. Bueno, y acá tenemos la última foto que es del bulbo, ¿sí? Que como fuimos haciendo con el mesencéfalo y la protuberancia, muestra exclusivamente los orígenes de los pares craneales que están presentes en el bulbo raquídeo, ¿sí? Lo que estoy viendo acá, que no marqué los no puse acá del octavo par, pero recuerden que el bulbo raquídeo también tiene parte de los núcleos vestíbulo-cocleares del octavo par, ¿sí? Me faltó ahí ponerlo, pero bueno, ya lo saben. Y estas son dos imágenes que son a modo de repaso, después les queda, creo que se puede subir el PowerPoint en forma de PDF, si no después de última me lo piden y lo envío por mail, que son otros dibujos, también como vuelvo a insistir, de la morfología externa de la cara anterior y posterior del tronco como para repasar. Y creo que acá terminamos. ¿Alguna duda, algo que quieran que volvamos a repasar? Creo que estamos bien con el tiempo. Una ¿Hay alguien ahí pregunta, del otro lado? Sí. solo para confirmar. Dale. La decusación de las pirámides es lo que explica que si tenés un daño en la corteza contralateral, no puedas mover, bueno, la otra parte, ¿no? O sea, el daño contralateral. Perfecto. Y la Sí. decusación de los lemniscos, lo mismo, pero para el área sensitiva. Sí, ojo porque acá nosotros en el tronco del encéfalo estamos viendo la decusación de qué vía sensitiva que dijimos. ¿Qué lleva el lemnisco medio? ¿Qué vía sensitiva? Sensitiva propioceptiva. Bueno, ¿y vimos la decusación de la vía termoalgésica? No, no está en el tronco. Hay un dato. Un dato que cuando vean la vía sensitiva termoalgésica, la decusación de esa vía, si bien es contralateral, como la otra, pero la decusación va a ser en la médula, por eso no la estamos viendo acá. Bien, perfecto. Pero está muy bien lo que decís. Está muy bien lo que estás pensando. ¿Qué dice Samira? La estimulación del núcleo del tercer par permite... Ay, no alcancé a leer, pues se me fue el mensaje. ¿Qué me decías del tercer par? Vamos a mesencéfalo. Si me Sí, lo podés decir el audio. Sí. sí, a mí me faltó una parte en la guía que no lo supe responder. Dice, la estimulación del núcleo del tercer par craneal permite la aducción o la abducción del globo ocular. No sé. Bueno, eso a lo mejor en lo que sería el seminario de hoy, no lo dije porque es hablar exclusivamente de cada par craneal, pero como
te lo aclaro, que el tercer par craneal, que se origina en el mesencéfalo, ¿sí? Tiene un núcleo motor, que es el que estamos viendo acá, ¿sí? Que va a inervar a lo que serían los músculos oculares externos, que van a permitir que el ojo se mueva hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, ¿sí? O sea que va a permitir la aducción, ¿sí? Del globo ocular. ¿eh? En contrapartida con el otro par craneal, que es el oculomotor, que es el sexto, que ya está en protuberancia, ¿sí? Acá, el Oculomotor sexto es el par. tercero. ¿Eh? Dijiste oculomotor el sexto, Ocular por eso común es el tercero. Y motor ocular externo o abducen o sexto par está acá en protuberancia, Ah, ok. ¿sí? Es el sexto, está acá, y es el que va, abducen se llama, entonces el que va a permitir que el globo ocular vaya hacia afuera, a abducir al globo ocular, ¿sí? Por la inervación que van a hacer, ¿no? De los distintos músculos oculares. Solo la abducción permite, a diferencia del otro que El tiene. sexto par, sí. Ah, bien, gracias. Una pregunta. Sí. ¿El único par craneal que se cruza es el cuarto? Sí. Sí. Bien. Ajá. Cuando uno tenga una lesión de un par craneal, cuando uno, a ver, cuando uno dice, bueno, supongamos estamos acá, el sexto par está dañado, ¿no? Por ejemplo, el núcleo motor ocular externo, ¿no? Uno puede pensar que está dañado en su porción nuclear, entonces uno pensaría que la lesión en qué zona del tronco encefálico está. En el mesencéfalo. ¿Dónde El estamos? bulbo. En el que... Ah, estamos en el 6, En el protuberancia. sexto estamos. La protuberancia. En protuberancia, La bien. protuberancia. O hay una lesión en la protuberancia, o hay una lesión en todo el trayecto del sexto par. Desde su origen aparente, que por dónde salía, ¿se acuerdan por dónde sale el sexto par craneal? En la cara anterior del tronco, ¿cuál es el origen aparente del sexto par craneal? En el surco bulbo protuberancial. Perfecto, bien. Desde el surco bulbo protuberancial hasta llegar al músculo ocular lateral, ¿sí? Músculo lateral externo del globo ocular. ¿Está bien? Entonces, cuando uno piensa, ve por la clínica que el paciente, en este caso, no puede mover, por ejemplo, el globo ocular derecho hacia afuera, lo primero que piensa es que está dañado el sexto par, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Bueno, si no puede mover el ojo hacia afuera, el derecho, ¿la lesión en qué par craneal está? En el 6. ¿En el 6 de qué lado? Derecho. ¿Eh? No, izquierdo. El derecho, no cruza. Del derecho. Fíjense que está saliendo de acá, de la protuberancia. Está saliendo de acá, ¿ven el núcleo motor del sexto par? Estamos en protuberancia y está saliendo por acá. Y acá, y de acá, supónganse que acá ya llega el ojo. No sé si puedo poner... Pero son ipsilaterales. Son ipsilaterales. No sé si puedo poner para dibujar. No quiero salir porque... A ver, acá. Anotar. Acá, a ver si me permite. Hay una partecita que dice anotación arriba. Sí, pero quiero cliquearlo. A ver si me deja. Herramienta de lapicera. Presione. Ahí está. Estamos en el sexto. ¿Ven ahí como la lapicerita? ¿La ven? Sí, sí. Bueno. Este va a salir y acá ya va a inervar el músculo. O sea, acá está el globo ocular. ¿No? Acá está el ojo.
este nervio va a llegar al músculo oculomotor externo, lateral externo, ¿sí? Llega directamente acá. Entonces, si acá estamos con los dos ojos, ¿verdad? Estos son los dos ojos. Este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Está bien? Si yo le digo a la persona que... Esperen que no sé cómo borrar acá. Si yo le digo a la persona que mire para la derecha, para su derecha, y la persona hace esto, el ojo izquierdo mira a la derecha, ¿no? ¿Está? Y el ojo derecho se queda ahí, en el lugar. ¿Nosotros qué pensamos? En el daño en el nervio 6 derecho. Perfecto, porque el daño puede estar en todo su trayecto, desde el origen aparente hasta la llegada del músculo, puede estar todo acá el daño, ¿no? Esa es una opción. El daño puede estar adentro de la protuberancia, por ejemplo, tuvo un infarto protuberancial medial derecho y el infarto y la lesión fue acá, en el núcleo. ¿Está bien? ¿Sí? Es las dos opciones. Sí. ¿Está bien? Y para complicárselas un poco, ¿se acuerdan las fibras motoras corticonucleares? Sí. ¿Se acuerdan? Las fibras motoras corticonucleares. Bueno, esa fibra corticonuclear, esperen que me perdí dónde está mi... Uy. Perdí el cursor. Acá está. Las fibras corticonucleares... Uy, se me... A ver. Lo perdí, acá estoy. Las fibras corticonucleares llegan acá al núcleo del sexto par, pero venían de arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan? Venían de arriba desde la corteza motora. ¿Está bien? Sí. Entonces la lesión también puede estar más arriba. Pero no importa eso, porque lo que nos importa ahora, ¿sí? Es las lesiones del par craneal, que son las dos crucecitas que les puse ahí. ¿Está bien? Esperen que quiero... Se me perdió el cursor. No lo tengo visto acá. Ay, ¿cómo hago? ¿Alguien sabe? Quiero salir de las notas. Creo Ni que idea. tenés que sacar como la función de Sí, pero dibujar. no veo el cursor. ¿Ves? Lo veo cuando dibujo, pero... Uy, está apretando cualquier cosa. Va apretando control Z varias veces para borrar todo. Control Z. Sí. Yo no sé, yo uso Zoom, así que no sé cómo es con este. Control Z, creo que sí, voy borrando todo, ¿no? Claro. ¿Y por qué Ahí no apareció. terminé? Ni idea. Bueno, igual acá estamos más o menos, chicos. ¿Tienen alguna otra duda? Yo quería saber si Decime. quería saber si la clase va a quedar subida, porque me gustaría verla de vuelta. Se está grabando, supuestamente. Ahora tengo que salir de esto, donde me metí con el coso, pero se está grabando. A mí me marca que está grabando, no sé a ustedes. Claro, claro, por eso. El tema es que después la suban. Sí, yo no sé cómo subirla personalmente, pero creo que una vez que yo dejo de grabar, se sube directamente al Webex y después no sé si alguien de la cátedra lo tiene que subir, creo que sí, al campus. Claro. Claro, en general lo envían o sea, la plataforma lo envía a la cuenta de mail a la que está asociada y bueno, y después de ahí, no sé. Pero sí, quería saber eso. Sí. Profe, la clase del martes quedó grabada, pero quedó grabada con fallas, porque hay como media hora sin audio y quedó como fija la imagen. La subieron, Ah, pero no se escucha nada. Por eso estaría bueno que bueno, carguen esta clase.
Bueno, aviso entonces que quedó mal. Noelia, te hago una pregunta. Decime. ¿El quiasma está por debajo de esto, de la protuberancia? ¿Qué quiasma? ¿El quiasma óptico? El quiasma, claro, hablando de lo que estábamos hablando, el quiasma Sí. óptico está más inferior, más por debajo. No, no, no. El quiasma óptico, ¿qué nervio craneal es? El 2. El Claro. 2. Y por lógica, el 2, ¿dónde está? Ah, arriba. Carga. Vale, que quiero sacar esto. Ahí está. Mirá. Ah. Fíjate. A ver, algún dibujo. Vamos a ir. En los primeros dibujos del tronco. Acá, mira. ¿Lo ves ahí? Sí. Acá tenés el quiasma óptico. Forma parte del segundo par craneal. Los nervios ópticos, que son esos que están cortados, se entrecruzan, forman el quiasma y después forman el tracto óptico. Que después va a formar las cintillas. Las radiaciones, perdón. Bien. Pero está por encima del mesencéfalo, ¿ves? Sí. Sí, sí. ¿Está bien? No, porque estaba Recuerden mirando que... Sí, una perdón. imagen en el SNEL donde está toda esta, el recorrido que hace el nervio y lo relacionaba con lo que estabas explicando recién de la lesión, o en el núcleo o en el nervio. Pero claro, si la lesión es más arriba, es contralateral. Sí, igual estamos mezclando porque acá el Claro. nervio óptico lleva otra información. El nervio óptico no mueve el ojo. El nervio óptico Claro. se encarga de la vía visual. Bien, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? No, gracias. Bueno, es bastante engorroso, neuroanatomía, a mí me gusta, pero bueno, no quiere decir que a todo el mundo le guste. Pero la anatomía es, en neurología, cuando viene alguien con algún problema neurológico, lo que nos preguntamos es dónde está la lesión. En algunos otros sistemas tal vez no es tan así, pero en neurología tenemos que saber que si vemos un signo o hay un síntoma o encontramos algo en el examen físico, ¿sí? Tenemos que saber dónde ubicarnos dentro de lo que es el sistema nervioso, en este caso central, ¿no? Porque también está el sistema nervioso periférico, pero hablando ahora del sistema nervioso central, tenemos que saber dónde estamos pensando que pueda estar la lesión, ¿sí? Por eso es tan importante la neuroanatomía y más aún la anatomía del tronco encefálico que, como vieron, y como es parte de la función del tronco, es un lugar por donde pasan muchas cosas, por donde se originan muchas cosas y por donde llegan también muchas cosas, ¿sí? Y cada lesión que pueda haber en los distintos cortes donde estuvimos va a tener un síndrome distinto, va a tener una presentación totalmente distinta. Y eso es lo lindo de la neurología, que cuando uno encuentra algo, después sabe dónde o puede intuir dónde está la lesión y gracias a las neuroimágenes, por ejemplo, que hay ahora, como la resonancia magnética, uno termina confirmando lo que piensa que está lesionado. Y eso la verdad que es muy satisfactorio en neurología al menos. Pero bueno. Muchas de las cosas que vimos hoy las van a ver en los prácticos siguientes cuando veamos cada estructura, cada vía. Y si ustedes aprenden bien este práctico, esta neuroanatomía del tronco, el resto le va a ser mucho más sencillo. Bueno, espero les haya servido y con algunos de ustedes nos veremos el lunes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias. profe. Chao, Chao. gracias. luego. Buen fin de. Cuídense. Rinde. Chao, gracias. Hasta luego.